Hola, soy Justin para Penalte y en esta ocasión vamos a aplicar el teorema de Thevenin y el teorema de Norton sobre ese circuito para encontrar pues un circuito equivalente a esta parte que está conectada a estos dos nodos pues A y B. Bueno, entonces vamos a comenzar por encontrar cuál es el voltaje de Thevenin, el cual pues corresponde a ese circuito en donde estos dos nodos pues, están en el circuito abierto, y pues el voltaje de Thevenin viene siendo pues el voltaje entre estos dos nodos, es decir, este que estoy marcando a continuación. Este voltaje Thevenin es el que debemos que encontrar. Entonces bien, para ello pues empecemos por ver, ¿no? Por analizar pues las corrientes que están pasando a través pues de esta parte del circuito. Entonces bien, pues esta corriente de 5 amperes vamos a llamarle I1 y a esta I2 pues está pasando por esta parte, y como aquí esta parte del circuito pues está abierta, por acá no pasa corriente. La corriente de 5 amperes se va por aquí, y pues aquí entonces ya sabemos cuál es la corriente que pasa por esta resistencia, y a su vez esta corriente de 5 amperes se va a cruzar en este nodo con esta corriente de 4 amperes. Se van a sumar por la ley de Kirchhoff de corriente, se van a sumar en este nodo, y por acá pues va a salir una corriente de 9 amperes, y pues aquí se va a dividir. 4 amperes pues van a ir por acá, 4 amperes, y pues 5 amperes van a seguir por aquí, ¿no? Que son los que entran aquí. Como aquí no pasa corriente, pues se van directamente por la fuente de corriente. Muy bien, pues entonces lo que ahora tenemos es que ya conocemos pues todas las corrientes que pasan a través de las resistencias que tenemos pues en este caso, y lo que podemos hacer es, al conocer corrientes y resistencias, pues podemos obtener cuáles son los voltajes pues, los voltajes de esas resistencias, o pues entre los nodos a los que están conectados. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje sobre pues, este lazo, encontrar cuál es la diferencia potencial entre estos dos nodos, estaremos encontrando cuál es el voltaje de Thevenin, que es el que nos interesa. Y pues esto es posible dado que lo podemos poner en función o en términos de los potenciales o de los voltajes de las pues de resistencias de las cuales conocemos pues el valor de su propia resistencia, y pues de la corriente que pasa por ella. Entonces bien, vamos a hacer eso, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en esa trayectoria. Entonces vamos a tener por ley de Kirchhoff de voltaje que pues esta establece que la suma de los voltajes en esa pues, trayectoria cerrada pues debe ser igual a 0, ¿no? Entonces bueno, vamos a marcar esta, como habíamos dicho, el voltaje pues, de estos nodos, de nodo B a nodo A, pues es el negativo del voltaje de Thevenin. Entonces menos voltaje de Thevenin. Luego vamos a sumar, puesto que aquí está, pues estamos a favor del camino de la corriente de 5 amperes. Vamos a sumar pues este voltaje aplicando la ley de Ohm, pues la corriente por su resistencia 3 ohms, y nuevamente sumamos el voltaje de esta resistencia, pues lo cual va a ser pues 9 amperes por 8 ohms. Esto pues es igual a 0, con lo cual si sumamos a ambos lados el voltaje de Thevenin, vamos a tener que este es igual a 5 por 3 son 15 volts, más 9 por 8 son 72 volts, y esto pues da un resultado de 87 volts, si no me equivoco, sí, 87 volts. Entonces este es el voltaje de Thevenin. Ahora bien, vamos a encontrar pues cuál va a ser la corriente de Norton, pues que corresponde a la corriente que pasa por estos nodos si están conectados en cortocircuito. Con lo cual, pues para ello vamos a proceder a dibujar el circuito pues vamos a redibujar, vamos a volver a plantear el circuito, ahora conectando estos nodos en cortocircuito, pues para encontrar la corriente que pasa pues a través de ellos, ¿no? Entonces lo vamos a plantear aquí abajo. Esta va a ser la fuente de corriente, esta de 4 amperes. Por acá va a bajar, se va a encontrar una resistencia sigue. Aquí se va a encontrar ningún elemento. Por acá va a haber una resistencia. Aquí va a estar la otra fuente de corriente, en este caso la de 5 amperes. Aquí va a estar una resistencia. Esos son los nodos conectados en corto. Y pues así se ve el circuito. Esos son nodo A y nodo B. Por último, pues esta es la corriente I2. Esta es la corriente I1. Vamos a llamar a esta resistencia R1, R2 y R3.
y lo que queremos encontrar es la corriente que pasa pues de nodo A a nodo B, que vamos a llamar pues corriente de Norton. Bien, entonces ¿qué podemos hacer aquí para encontrar esto, no? Bueno, pues lo que podemos hacer es que vamos a anotar pues esta parte del circuito. Tenemos una fuente de corriente y una resistencia que están conectadas en paralelo, y podemos por así decirlo poner estos que están conectados a los siguientes nodos, uno aquí y el otro por acá. Estos nodos, pues estos elementos conectados en paralelo están conectados a estos dos nodos, con lo cual pues en paralelo, ¿no? Con lo cual podemos aplicar una transformación de fuentes con el objetivo de pues cambiar esta fuente de corriente y esta resistencia por una fuente de voltaje y una resistencia que estén conectados en serie en vez de estar conectados en paralelo. De esa forma pues vamos a tener una fuente de voltaje, una resistencia pues equivalente, y pues vamos a tener como que toda esta parte del circuito como un solo lazo, una sola trayectoria cerrada por la cual va a pasar la misma corriente. De esta forma vamos a poder aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para pues formar una ecuación de la cual podemos obtener cuál va a ser la corriente que está pasando por toda esta parte del circuito, puesto que todo va a estar conectado en serie. Y pues obviamente vamos a conocer cuál es el valor de esa corriente, pues porque ya se da, ¿verdad? Entonces asimismo vamos a poder conocer cuál es la corriente que va a pasar por aquí, que simplemente va a ser la corriente esta que vamos a plantear más pues esta fuente de corriente, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, vamos a aplicar una transformación de fuentes en este elemento del circuito para pues encontrar para aplicar pues no un procedimiento aquí pues para poder resolver, ¿no?, para esta corriente de Norton. Entonces el circuito equivalente va a ser el siguiente. Aquí vamos a tener una fuente de corriente, de voltaje, perdón, que pues si se fijan la flecha esta de la fuente de voltaje, de corriente, está apuntando en el signo positivo de esta fuente de voltaje, que pues es como indica que debe ser así el procedimiento de transformación de fuente. Aquí va a estar la resistencia, pues esta que va a ser R1, te va a tener el mismo valor, y pues aquí va a estar el nodo, este nodo, vamos a llamarlo 1, por acá está el nodo 2. Entonces, este es el nodo 1, va a estar conectado pues a esta resistencia R2, y bueno, pues aquí luego va a venir igual esa fuente de corriente conectada así. Acá está la resistencia R3, y pues aquí están los nodos conectados en corto, ¿no? Y bueno, por acá pues se conecta. Aquí pues ahí está el nodo 2, ¿no?, que habíamos marcado antes. Luego, ¿cuál va a ser este voltaje? Bueno, este vamos a llamar voltaje B. Este voltaje B es R1, aquí está R2, aquí está R3, y ese es I1. Este voltaje B, si aplicamos, pues obviamente nos dice el procedimiento para transformación de fuentes, que el voltaje que pues equivalente de esta parte del circuito es que estos son equivalentes, ¿no? Entonces, como son equivalentes, pues tienen que cumplir las leyes de Ohm, ¿no? Entonces, de esta forma, pues el voltaje debe ser igual a la corriente esta equivalente I2 por el valor de la resistencia, que va a ser pues R1. En este caso entonces pues I2 son 4 amperes, R1 son 8 ohms, entonces pues 4 amperes por 8 ohms nos da un resultado de 32 volts. Entonces este voltaje va a tener pues obviamente una tensión de 32 volts, con lo cual pues ya tenemos conocido cuál es el valor de pues este voltaje, obviamente, cuál es el valor de esta corriente, de esta fuente de corriente. También sabemos cuáles son estas dos resistencias, y por supuesto esta. Ahora bien, por aquí va a pasar una corriente I, ¿no? Esta misma corriente I pues va a seguir por toda esta parte del circuito, y aquí pues va a llegar junto con esta corriente I1, y aquí se van a sumar. Es de aquí que aquí va a ir una corriente de I más I1, que es la que va a pasar por esta resistencia R3. Entonces, bien, si aplicamos ahora la ley de Kirchhoff de voltaje sobre todo a esta trayectoria, la voy a marcar. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre toda esta trayectoria de esta forma.
con lo cual vamos a obtener pues lo siguiente. Si aplicamos ley de Ohm para cada una de las resistencias para obtener su voltaje en términos de la corriente por resistencia, entonces vamos a tener lo siguiente. Por ley de Kirchhoff de voltaje vamos a tener que pues todos los voltajes aquí pues tienen sumados, deben de dar 0, entonces vamos a tener el negativo de B, que es este que acabamos de obtener de 32 volts, menos, luego vamos a tener más R1 por I más R2 por I, y luego pues siguiendo por aquí vamos a tener más, vamos a escribir acá abajo mejor, más R3 por I1 más I. Esto pues por supuesto va a ser igual a 0. Lo que podemos hacer ahora es pues factorizar todos los términos que involucren esta I, esa corriente I minúscula, de forma que vamos a tener, si sumamos a ambos lados esta B y restamos a ambos lados el término R3 por I mayúscula 1, vamos a tener que R1 más R2 más R3 por I minúscula es igual a B menos este término que les había dicho del producto entre R3 e I1 mayúscula, menos R3 por I1, de forma que si dimos a ambos lados la suma de estas tres resistencias, vamos a despejar el valor de I, de la corriente I minúscula. ¿Cuál va a ser? Pues tenemos como denominador la suma de estas resistencias, y pues como numerador tenemos esta diferencia. Pues datos mismos que pues todos ya los conocemos. Esta corriente, pues esta corriente, esta es I1, esta corriente I1 pues es de 5 amperes, este voltaje es de 32 volts, que es el que acabamos de obtener, y todas estas corrientes, esas resistencias pues ya las obtenemos, ¿no? del planteamiento del problema, con lo cual pues esta corriente la podemos calcular, y pues va a tener el valor de, pues vamos a sustituir los datos. Para el voltaje pues tenemos 32 voltios menos resistencia R3, entonces que son 5 ohms, allá podemos ver, por la corriente I1 que son pues también 5 amperes, entre la suma de las tres resistencias que son 8 ohms más 3 ohms más 5 ohms, y esto pues nos va a dar como resultado 7 sobre 16 amperes. 7 sobre 16 amperes. Este es el valor de la corriente pues que pasa por aquí. Entonces si conocemos la corriente, esta I minúscula, conocemos I mayúscula 1, realmente la corriente esta I minúscula más I mayúscula 1 es la que pasa por aquí, y por lo tanto es la misma que va a pasar por aquí. Esta es I más I mayúscula 1. Pero decimos que esta fuente es también la corriente de Norton, es decir que esto es igual a la corriente de Norton, de forma que la corriente de Norton va a ser I minúscula más I mayúscula 1, lo que va a ser igual pues a los 7/16 más 5 amperes. Y esto pues por supuesto que va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener 5 amperes más 7 sobre 16 amperes, y esto nos da 87/16 amperes. 87/16 amperes. De esta manera pues aplicando el teorema de Norton podemos calcular cuál va a ser el valor de la resistencia de Thevenin mediante la siguiente ecuación. Pues el voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton nos da la resistencia de Thevenin. Entonces nosotros podemos calcular esto. Entonces esto aquí tenemos 87 volts sobre 87 sobre 16 amperes, lo cual pues estos 87 pues se van a cancelar, nos va a quedar 16 ohms. Entonces pues de esta manera podemos dibujar un circuito un circuito equivalente al que teníamos aquí, que es el que pues del cual queríamos encontrar pues un circuito equivalente, poder pues expresarlo en términos de un voltaje o una fuente de voltaje equivalente o una fuente de corriente equivalente. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación, pues ya para concluir el presente problema. De forma que pues vamos a tener una fuente de voltaje conectada a la resistencia de Thevenin. Este es el nodo A. Aquí tenemos el nodo B. Esta resistencia de Thevenin pues dijimos que es de 16 ohms, y esta fuente de voltaje es el voltaje de Thevenin, que son de 87 volts. Entonces pues con esto pues así ya hemos calculado pues
los elementos que necesitamos, que es resistencia de Thevenin, la corriente de Norton, el voltaje de Thevenin. Entonces, así mismo como podemos aplicar, podemos expresar este circuito equivalente, pues que corresponde a todo esto, lo podemos también aplicar como hicimos aquí. Por transformación de fuentes, podemos expresarlo también como una fuente de corriente conectada en paralelo con la resistencia de Thevenin, pues, cuya fuente de corriente va a tener un valor de la corriente de Norton, y sería un circuito pues equivalente a ese, ¿no? Por lo de transformación de fuentes. Entonces, bien, pues lo vamos a dejar así. Entonces, pues con esto concluimos pues el presente problema.